Good morning, good morning, good morning to you. My name is Isabel Mora and we're going to talk about past perfect and how to form question of yes or no. Vamos a hablar del pasado perfecto, pero en esta oportunidad, cómo formular preguntas de sí y no. Vamos a chequear la fecha. On May 3rd, 2021, today is Monday, it's cloudy, third year. Recordemos que el concepto de pasado perfecto es como el pluscuamperfecto, pasado del pasado, ¿no? Les decía yo que es una acción que había sido o había sucedido antes de que otra ocurriese en el mismo pasado. La estructura es el verbo tener o haber, el pasado, had, más el participio del siguiente, del verbo. Aquí recordemos que vamos a trabajar con la tercera columna, ¿verdad? Tenemos la conjugación en presente, en pasado, y vamos a trabajar con la tercera, que es de los participios. Por ende, hay que revisar esos verbos y hay que aprendérselos. Aquí tenemos entonces cómo hacer preguntas de sí o no. Es muy sencillo. Recuerden que had se va a conjugar con todos los pronombres personales, así que no tiene ningún problema en utilizar el auxiliar had. Y recuerden que aquí lo vamos a conjugar o vamos a traducirlo como el verbo haber. Entonces en esta oportunidad yo coloqué she. ¿Y por qué hay dos had? Bueno, porque este verbo, el verbo had, que sería el verbo tener, este es en presente, este es en pasado y este es en participio. Así se conjuga ese verbo, ¿verdad? En presente, pasado y participio. Entonces, este verbo se escribe igual, pero su uso es diferente. Aquí yo lo estoy usando como auxiliar en, ¿verdad? En pasado, had. Pero aquí yo lo estoy usando con participio, ¿ok? Entonces yo digo, había ella tenido un carro antes de que tú comprases ese. ¿Había ella tenido un carro antes de que tú comprases eso? Sí, yes. Coloco mi adverbio yes, coloco mi sujeto, el auxiliar y el verbo en participio. Y digo, yes, she had a car before I bought it. Antes de que yo comprase eso. Sí, ella había tenido un carro antes de que yo comprase eso. O no, she hadn't had a car before I bought it. No, el sujeto, el auxiliar en forma negativa, que puede ser en forma de contracción, had o hadn't, el participio had y el complemento a car before I bought it. ¿Ok? Como este you cambia a I. Entonces repito, ¿había ella tenido un carro antes de que tú comprases eso? Sí, ella lo había tenido, o ella había tenido eso antes de que yo lo comprase. O no, ella no lo había tenido antes de que yo lo comprase. Entonces, de esta manera ustedes pueden hacer preguntas de sí o no y responder. Repito, siempre debe estar el auxiliar had, el sujeto y el verbo debe estar en participio. En esta oportunidad elegí el verbo tener o haber en participio, pero eso depende de lo que vayan a preguntar y lo que quieran saber. Entonces con esto lo dejamos y vamos a hacer algunos ejercicios en Classroom para practicar. Antes de continuar con la siguiente, que sería cómo formular preguntas de información adicional. Los dejo, say bye bye and keep at home. Bye bye.